Es un placer presentar al doctor Aldo Pesuti. Aldo es investigador asistente del CONICET, es docente del Departamento de Física. Bueno, sí. Muchos lo conocerán, lo habrán tenido. Es una persona que le gusta muchísimo todas estas cosas, un gran divulgador. Mire, yo soy miembro de su club de fans. No. Por eso lo puse ahí para por eso lo estoy presentando. Y es el autor de los grandes diseños del Facebook del departamento que tanta revolución. El tatu también El tatuaje también con tinta china lo hicimos. Bueno, así que lo dejamos con la charla, no vamos a perder mucho más tiempo. El título de la charla, la primera luz del universo, y lo dejamos con Aldo. Bien, y ahora que decir lo de la casa Coleman, bueno, no importa. Bueno, porque un poco la idea de la charla esta era del año pasado en la casa Coleman. Hicimos ¿Qué onda con la luz? Que eran, se cumplían 50 años del descubrimiento de la radiación de fondo. Entonces, la idea de esa charla era centrar la charla en el descubrimiento mismo de la radiación de fondo por Wilson y Penzias. Pero me pareció más interesante esta vez centrar la charla en la idea de la evolución de lo que uno piensa de cómo es el universo en el que vive. Entonces, una primera parte de la charla va a ser justamente estudiar o ver cómo es esa evolución desde un universo que hoy pensamos en evolución, un universo con un tiempo de vida finito. Vamos a ver que ese concepto es bastante nuevo. Hace 100 años el concepto era totalmente... justo mismo. No, quería una así como... Pero no. Ese concepto era totalmente distinto, como natural. Ahí está. ¿Sí? Entonces esa va a ser una primera parte. Va a tener una segunda parte que va a ser más dedicada a la radiación de fondo. Y me olvidé de ponerle acá que tiene que ser una ópera. Como decía, versión ópera, para cambiarlo un poquito. En la tercera parte vamos a cantar un poco, así que se tiene que preparar para cantar. Bien, ahí está. Como es una ópera, vamos a tener 3 personajes fundamentales, que están acá, que son Georges Lemaitre, que está acá, que era un físico belga, George Gamow, un físico ucraniano, y Fred Hoyle, que era un astrónomo inglés. ¿Sí? Esos van a ser nuestros 3 principales personajes. Bien, entonces vamos a retroceder más o menos hasta 1920 y en esa época si pensamos cómo era el universo, en esa época la concepción del universo era un universo estático, un universo así como lo vemos, así va a ser, así fue, así, ¿no? Como que mucho no se sabía. Por ejemplo, no se sabía, una de las limitaciones era que no se podían medir distancias a grandes distancias a galaxias, por ejemplo. Tarda mucho. ¿Sí? Entonces, Hubble, que está acá, va a marcar uno de los primeros hitos en cuanto a indicar que el universo no es tan estático, no es tan inerte así como se pensaba. Lo que hace Hubble trabajaba en el Monte Wilson, que es digamos, el telescopio que tenemos acá, y comienza a utilizar un método que se denomina el método de las estrellas cefeidas. Y ese método le permite medir distancias a galaxias. Entonces, por primera vez puede determinar la distancia a la galaxia Andrómeda, y entonces comienza a medir las distancias a las galaxias, a distintas galaxias. Acá está el gatito, bueno. Además de las distancias, también mide lo que se denomina el corrimiento al rojo. ¿Sí? Uno se hace por espectroscopía, puede analizar el espectro de los diferentes elementos químicos, ya sea en la Tierra o en una galaxia que uno está observando. Lo que se observa es que si el mismo elemento químico que uno observa en la Tierra, lo observa en una galaxia, lo que va a presentar ese espectro es un corrimiento al rojo. Va a ser un desplazamiento. Si tomamos, qué sé yo, por ejemplo, este es el que medimos en la Tierra, vamos a observar el mismo espectro, nada más que desplazado hacia el rojo.
Entonces, en una primera instancia, ese corrimiento al rojo se lo asoció con un efecto Doppler y se lo asoció a una velocidad. Entonces, lo que se decía era que cuanto mayor el corrimiento al rojo, mayor esa velocidad, era mayor la velocidad que tenía la galaxia. Acá está Hubble de nuevo con la pipa. Este es el paper de justamente lo que encuentra Hubble, es lo que se conoce como la ley de Hubble, que es una relación lineal. Es una relación lineal entre la distancia a la cual están las galaxias y la velocidad o el corrimiento al rojo. Ahora vamos a ver que son dos cosas distintas. Acá está de nuevo con la pipa. Este sería entonces la ley de Hubble, ¿no? Acá tenemos distancias, acá tenemos las diferentes galaxias y esto que está acá sería el corrimiento al rojo, o en esa época se denominaba que eran la velocidad. Bien. Y acá va a aparecer nuestro primer personaje que va a formular esta misma idea, pero de una concepción distinta. Y lo que va a decir es lo siguiente: bueno, si nosotros planteamos en una ecuación cómo es el hecho del corrimiento al rojo, el corrimiento al rojo se nota con z y es la diferencia entre la longitud de onda observada y la longitud de onda emitida, ¿no? O que uno observa. Por otro lado, la ley de Hubble la podemos escribir así también, como que el corrimiento al rojo es directamente proporcional a la distancia, donde aparece un factor que está acá, que es el factor de Hubble, ¿no? La constante de Hubble. Lo que va a decir Georges Lemaitre es lo siguiente. Georges Lemaitre trabajó con la idea del universo de Einstein y encontró que... Vamos a dar tiempo. Hagamos como... Georges Lemaitre lo que encontró es que las soluciones del universo de Einstein, había propuesto un universo estático, ¿no? Las ideas de Georges Lemaitre es que esas soluciones también presentaban universos, por ejemplo, universos en evolución. Y lo que plantea es lo siguiente. Dice, bueno, si suponemos que la distancia que tenemos entre dos galaxias es una distancia multiplicada por un factor de escala, y ese factor de escala va cambiando en el tiempo, de la misma forma que se afecta el factor de escala, también vamos a afectar la longitud de onda. Eso quiere decir que cuanto mayor es el tiempo que tardó esa luz en viajar desde una distancia al observador, mayor va a ser el corrimiento al rojo que presenta. Entonces, lo que se puede pensar, el hecho del corrimiento al rojo, no como un efecto de una velocidad, sino como un efecto de que el universo se está expandiendo. ¿Sí? Entonces, ahí marca una primera idea de un universo en expansión. Interpretar el corrimiento al rojo como una evidencia de que el universo es algo en expansión. Eso lo formula en 1927, pero lo publica en 31. Y va un paso más allá. Dice lo siguiente: bueno, si ahora pensamos el universo en expansión, una masa constante, ¿qué pasa? A medida que evoluciona el tiempo, la densidad de ese universo tiene que ser más chica. Si vamos para atrás, ¿qué va a pasar? Bueno, la densidad del universo cada vez tiene que ser más grande. Entonces formula una idea que se llama el átomo primitivo, que es concebir que en un instante inicial el universo era un superátomo, o un superneutrón sería. Y que por medio de sucesivos decaimientos radiactivos, ese superneutrón se va transformando en los átomos que hoy conocemos. Bueno, lo explica más o menos en un libro de divulgación que hace, lo explica así como que todo en el inicio fue un fuego de artificio y que lo único que vemos nosotros es un montón de humo, que sería la materia, y él creía que de esa desintegración, la evidencia de eso eran los rayos cósmicos. Entonces, es como una formulación un poquito más artística, que era esa que está ahí. Bien. Entonces, ahí tenemos el primer indicio de pensar un universo con un origen más denso y una evolución. Otro hecho interesante del universo es la composición química que tiene el universo. Si uno observa el universo va a encontrar que su composición química es aproximadamente esta que está acá. Un 76% hidrógeno, un 24% helio 4.
si observa la composición química del sistema solar, va a encontrar esta composición química. Estamos hablando de que más o menos estamos en el año 1940, por ahí. Esta composición se conocía, no se sabía en esa época que los elementos más pesados se sintetizan en las estrellas. Eso no se sabía. Pero la composición química que presenta esta forma va a ser el punto de partida para la formulación de nuestro segundo personaje que está ahí, que es George Gamow, que dice lo siguiente. Bueno, vamos a pensar que todos esos elementos se generaron en un momento en el universo en el cual el universo era extremadamente denso, pero además era extremadamente caliente, de modo tal que permitía la generación de reacciones nucleares. Entonces se fueron generando los diferentes núcleos atómicos de los diferentes elementos. Y él lo llamó a esa sustancia, una sustancia ilem, que es creo, una palabra griega, que significa el inicio de las cosas, la sustancia a partir de la cual se generan todas las otras cosas. Eso es la formulación de esta idea, es de 1948. Este es el paper de George Gamow, de 1948. ¿Sí? Y bueno, después podemos ver que este paper se conoce como el paper alfa beta gamma. Ahí lo tenemos a Gamow. Sí, la idea de esta imagen es que dice que cuando publicaron el artículo le llevaron una botella de licor de naranja, que el licor de naranja que estaba acá representaba el fluido ese que ellos denominaban ilem, que era el comienzo del universo. Entonces brindaron con antes y después, ¿no? Bien. Entonces, a ver si tengo otra cosa. No. Para esta época ya están, digamos, los dos elementos de pensar un universo con un pasado mucho más denso y a su vez también más caliente. ¿Sí? Esos serían los dos elementos que tenemos hasta esta época, que es aproximadamente 1948. Todo eso es muy lindo, pero tiene un problema. Y el problema era el siguiente. Si pensamos un universo en evolución, el tiempo o la edad de ese universo es proporcional a la inversa de la constante de Hubble, que está acá. El problema es el siguiente, que las primeras estimaciones de la constante de Hubble daban un valor de aproximadamente 530. Si hacemos la cuenta con este valor, nos da que el universo tiene o tenía, en esa época que lo calcularon, una edad de 1.200 millones de años. ¿Sí? Bastante viejo. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, que se sabe que la Tierra tiene 4.500 millones de años. Entonces, el principal problema era que el modelo de un universo en expansión o un universo con una cierta edad presentaba el problema que era más joven el universo que la Tierra, con lo cual había un pequeño problema. Entonces, acá va a aparecer nuestro tercer personaje, que no tiene gato, no tiene pipa, no encontré nada para ponerlo. Que dice, bueno, parte de este principio fundamental, dice, las cosas son como son porque fueron del modo que fueron. Toma. ¿Sí? No jodas más. Es categórico. Lo bueno es que... Sí, la idea es la siguiente, es decir, lo que dice es, bueno, está bien, la edad del universo te da una contradicción, básicamente porque, si bien se observa el corrimiento al rojo, eso no es evidencia de que el universo tuvo un pasado o una evolución y donde la densidad de ese universo va cambiando. Formula la idea bajo el concepto de que en el espacio no hay ningún punto privilegiado. El espacio no tiene ni centros, ni bordes, ni nada. Son todos, digamos, todos los puntos son iguales. Entonces, si pasa eso en el espacio, tendría que pasar lo mismo en el tiempo. Entonces, la idea, que después se conoce como el modelo de universo estacionario,
es la siguiente. Lo que dice es, bueno, se observa el corrimiento al rojo, las galaxias se alejan, pero en realidad se va generando nueva materia de modo tal que la densidad de ese universo siempre permanece constante. Bien. No. ¿Cómo se genera la pregunta? No te lo dice. Entonces se genera. Entonces la idea es, vos observás un universo que parece en expansión, pero si lo mirás de acá a 1000 millones de años, 100 millones de años, va a ser siempre el mismo. Entonces, esa es la idea del universo estacionario. Entonces, esas eran las dos ideas fundamentales que se tenían más o menos en 1950. Un concepto de universo en expansión y un concepto de universo estacionario. Y no había nada, digamos que ninguna evidencia, nada observacional que incline la balanza hacia alguno de esos dos modelos. Me olvidaba de esto. Que por ahí la historia es conocida, pero Fred Hoyle es el que le da nombre a la teoría del universo en expansión, que es el nombre del Big Bang, lo genera Euler en una serie, lo invitan a dar una serie de conferencias en la BBC sobre los modelos de universo. Y entonces, en una parte donde tenía que describir la teoría del universo en expansión, se dice que cuando decía, bueno, está otros que piensan que todo se originó en un Big Bang. Y la idea era que cuando decía gran explosión lo decía así como con asco. Después dicen que no lo dijo, que sí, qué sé yo. Pero la idea es que a partir de esa interpretación quedó el nombre de Big Bang para la teoría del universo en expansión. Así que por ahí es más recordado Euler por darle nombre a la teoría contraria que por la propia teoría de él, ¿no? Así que ahora cuando digamos Big Bang tenemos que decir Big Bang. Así como asco. Bien. Entonces tenemos esas dos teorías, más o menos 1950. La concepción del universo se puede simplificar en esas dos ideas, ¿no? Bien, todo va a cambiar en 1964-65 con esos dos chaboncitos, que lo que van a encontrar es, bueno, una evidencia. Lo van a encontrar sin buscarlo en realidad, porque no es un experimento diseñado para buscar la radiación de fondo, sino que lo van a encontrar de casualidad. Y lo que van a encontrar es lo siguiente: los dos modelos de universo, hay una diferencia fundamental entre los dos, que es la siguiente. Si uno piensa que el universo tuvo un comienzo mucho más denso y caliente, eso implica pensar que el universo era una mezcla entre materia y fotones o luz, ¿no? Entonces, a medida que el universo se va enfriando, se va expandiendo, esa materia va formando estrellas, va formando galaxias, pero esa radiación que originalmente estaba, tiene que estar todavía a una temperatura menor, pero tiene que estar. El modelo estacionario no puede decir nada sobre esa radiación. Es más, si aparece, no lo puede explicar. Entonces, ese va a ser un punto clave, que es la radiación de fondo, a favor de la teoría del Big Bang. Y quien lo va a encontrar de manera casual son Wilson y Penzias, que son los que están acá, que son dos radioastrónomos que trabajaban en los laboratorios Bell. Así tenemos. Acá está. ¿Sí? Los laboratorios Bell habían desarrollado esta antena para hacer comunicaciones en realidad. Y bueno, el sistema no había funcionado, no sé por qué. La cuestión es que lo abandonaron a esta antena. Y entonces Wilson y Penzias pidieron permiso para usarla para hacer mediciones de radioastronomía. Y una de las cosas que observaron es que cuando empezaron a calibrar la antena, esa antena presentaba un ruido en la señal que no debería estar. Es decir, apuntaban la antena en un lugar del cielo donde no hay galaxias o donde no debería haber ningún tipo de señal, y encontraban una señal. Y lo que les llamaba la atención es que ubicaban la antena en otra posición y esa señal seguía estando, la monitoreaban a través del tiempo y era constante. Entonces, el origen de eso era bastante misterioso. En un momento llegaron a pensar que podían ser las palomas que estaban acá adentro,
o la caquita de las palomas en realidad, limpiaron toda la antena, ese ruido estaba y ellos no sabían bien qué era lo que lo que habían encontrado. Parece es interesante mirar la descripción de lo que estaba pasando en lo que ellos estaban midiendo en esto que está acá. Esto es, fíjense, es un reporte de los laboratorios Bell, un reporte interno sería del año 61, el descubrimiento es del 64, 65, y esto es el calibrado de la antena esa, ¿no? De la antena que vimos antes. Y fíjense que acá están los diferentes elementos que componen la antena y el ruido que me otorgan, o el ruido que entregan a la señal, medido en temperatura, ¿no? Está lo que sería el cielo, es la capa de atmósfera que tengo, la antena y los diferentes elementos. Y a lo que llegan es que todo el conjunto debería tener una temperatura de unos 18 Kelvin. ¿Sí? Cuando lo midieron, encontraron que esa temperatura tenía del orden de 22 Kelvin. Esa diferencia en temperatura, lo que estaban midiendo acá, en realidad era la radiación de fondo que encontraron Wilson y Penzias. Acá, digamos, como para el sistema de comunicación, esto no representaba un problema, ni siquiera lo tuvieron en cuenta. ¿Qué estaban buscando Wilson y Penzias, las palomas. No. Querían usar la antena para hacer radioastronomía. La estaban calibrando. Entonces, de la calibración salía que había como un componente extra que no sabía qué era. Ese es el ruido que ellos encontraban. ¿Sí? Pero lo interesante es que en este trabajo que es anterior, ¿no? 5 años anterior, ya está esa medición hecha acá, ¿no? Lo que encontraban es justamente esta diferencia. Y lo raro era que no importa dónde apuntaba la antena, siempre estaba esa diferencia. Bien, entonces Wilson y Penzias tampoco se dan cuenta de esto, sino que es un grupo de Princeton que habían empezado a buscar la radiación de fondo y son los que, una vez que se enteran de este problema, se dan cuenta que en realidad esto es justamente lo que estaban buscando, que es la radiación de fondo. Fíjense acá. Fíjense que la publicación del trabajo, acá tenemos la fecha, y una semana después de la publicación del trabajo en una revista de astronomía, sale en la primera plana, la primera página de uno de los diarios más importantes del mundo. Simplemente una semana de diferencia, diciendo, bueno, lo que encontraron ahí es una evidencia del modelo de Big Bang, ¿sí? O Big Bang, sí, que resulta. ¿Sí? Eso es interesante. ¿Qué sé yo? Bien, esto lo encontré, ahí está. Eso lo encontré en internet, me gustó. Ahí tenía que tener el audio, pero bueno. Bueno, son esas cosas que no encuentro. Pero la idea de esto es, si ahora pensamos en los 3 personajes que teníamos antes, George Lemet, George Gamow y Fred Hoyle, tenemos que George Lemet fallece en 1966. El descubrimiento es del 65. Uno de sus colaboradores le hace llegar unos días antes de su fallecimiento el artículo así que se entera, digamos, del descubrimiento. George Gamow fallece en el 68, así que también se entera, y Fred Hoyle fallece en el 2001, con la particularidad de que nunca acepta la teoría del Big Bang. Él dice que en realidad eso no, está mal. Y propone teorías, digamos, alternativas de que esa radiación de fondo es de otro origen y bueno. Bien, entonces esa sería como la primera parte de la historia de lo que pasó. ¿Están aburridos? No. Bien. ¿Eh? No, por eso veo. Sí, entonces ahora
la segunda parte, la idea es ver un poquito con más detalle lo que es la radiación de fondo, de dónde surge, qué propiedades tiene, porque es interesante que toda la información que podemos extraer de la radiación de fondo. Ahí está. Bien, entonces ¿se acuerdan que habíamos dicho que la edad, si uno calculaba la edad del universo, daba 1200 millones de años? Eso era con el valor inicial de la constante Hubble. Después lo que se encontró que la constante Hubble se fue refinando en el valor y hoy se acepta un valor de 70, 72 por ahí. Con ese valor de la constante Hubble, la edad del universo nos da 13.800 millones de años. Bien, por lo menos más viejo que la... ¿Sí? Entonces, la línea de tiempo que tenemos acá serían unos 13.800 millones de años. Nosotros estamos acá y si comenzamos a retroceder, el instante que nos interesa es este que está acá, que ocurre a los 300.000 años, que se denomina la etapa de recombinación. En esa etapa es donde la materia y la radiación se van a separar. Entonces, si pensamos, estamos acá en el presente y a medida que vamos hacia atrás en el tiempo, lo que vamos a ver es un universo cada vez más simple, porque no tenemos ni galaxias, nada, se va a ir únicamente elementos químicos, incluso más simple, hidrógeno y helio, y cada vez más denso y más caliente, ¿no? Más o menos a los 1000 millones de años tenemos las primeras galaxias, a los 300 millones las primeras estrellas, y por acá, que serían más o menos 3 minutos, es la etapa que... Acá hay más etapas, ¿no? Pero bueno, no las entiendo y no las puse. Pero acá, cuando el universo tiene más o menos 3 minutos de vida, ocurre lo que se denomina la nucleosíntesis, que se generan, eso que decíamos, 76% hidrógeno, 24% helio, se genera en esa etapa. Es la etapa, si quieren, que Gamow definía donde se realizaron los elementos, si bien el mecanismo es distinto porque las ideas originales no son las correctas, pero en ese instante se genera la composición del universo, que es 76% hidrógeno, 24% helio 4. Los núcleos, ¿no? Porque al tener tanta temperatura no puedo formar átomos porque se ionizan constantemente. Entonces el universo se va a seguir expandiendo, se va a seguir enfriando, y en esta etapa, que es la etapa de recombinación, lo que va a pasar es que la temperatura del universo va a ser suficientemente baja como para permitir la formación de átomos. Entonces la materia y la radiación van a dejar de interactuar y se van a separar. Entonces lo que se dice es que se pasa de una etapa dominada por la radiación a una etapa dominada por la materia, porque a partir de ahí la materia va a formar átomos, va a formar estrellas, va a formar galaxias, ¿sí? Nos va a formar a nosotros por acá, todas esas cosas. ¿Sí? Entonces, un poquito más en detalle, la etapa de recombinación sería esta, es un periodo de unos 70.000 años, en donde se dice que el universo pasa a ser de un universo opaco a un universo transparente. Y la idea es la siguiente. La radiación, la temperatura va bajando y permite entonces que se formen los átomos que tenemos acá. Entonces, a partir de esta etapa, la radiación ya deja de interactuar con la materia y se comportan como dos cosas por separado. Antes no, porque la interacción era tan fuerte que constantemente la radiación estaba ionizando los átomos que se podían formar. Entonces se dice que la radiación viaja libremente, tenemos un universo transparente. Y ahí tendríamos la primera luz del universo. ¿Sí? El nombre de la charla sería esto. Pasamos de un universo opaco a un universo transparente. Eso va a ocurrir, digamos, es todo un proceso, y tenemos al final de ese proceso una temperatura de unos 3000 Kelvin, que es a partir de la temperatura de la radiación que tenemos ahí. Entonces tenemos a partir de esa etapa átomos de helio, átomos de hidrógeno y radiación, ¿sí? A unos 3000 Kelvin.
Se puede hacer una pequeña cuentita y mostrar que el corrimiento que tiene esa radiación de fondo, hoy en día, debido a la expansión del universo, es de un factor de 1100, por lo tanto, la temperatura de esa radiación, que inicialmente era unos 3000 Kelvin, hoy la detectamos a 2,7 Kelvin. ¿Sí? Que es, digamos, esto que está acá, esos fotones que tenemos acá, son los que descubrieron por primera vez Wilson y Penzias, ¿no? Sí. Al final de la charla. ¿Eh? Siempre quise hacer eso. ¿Eh? ¿Propone alguna ecuación de estado o algo así para ese paco? Esto en realidad, esto lo podés pensar como tres gases ideales, como una primera aproximación. Y podés hacer una transición entre, digamos, serían protones, protones, electrones, fotones, y acá tenés ya el átomo de hidrógeno ionizado. Y proponés una igualdad de potencial químico y podés estudiar esa transición. Pero es tan denso, pero no tan denso, digamos, que un gas ideal es una buena aproximación para eso. Ya más para atrás no, digamos, ya tenés que usar otras cosas. Esto estaba todo arreglado, porque no sé si notaron. ¿Viste? Tuc, tuc, tuc. Estaba todo arreglado. Déjame pensar. No, porque... ¿sí? Entonces, pero lo importante es eso, es que la materia y la radiación se separan. Ya deja de interactuar. Ya no hay forma de que la materia altere la radiación que tenemos ahí. Y lo interesante de eso es que esta radiación tiene cierta información que es propia de esta etapa del universo o de etapas anteriores. Entonces, si hoy la detectamos, podemos medir cómo era el universo hace 300.000 años. No, hace 13.800 millones de años, ¿sí? Cuando tenía 300.000 años. Bien, y una de esas propiedades es que la radiación de fondo no es... Bueno, acá tendría que aparecer el chaboncito, acá tenía el audio, así que alguien que cante, vos, tirá como un do así. Vamos, con confianza, tú puedes. Cualquiera, no. El que entra, recién entra, no. Bien, ahí estaba para eso porque, bueno, no importa. Pero una de las propiedades que tiene que presentar la radiación de fondo es algo que se denomina una distribución tipo ley de Planck o de cuerpo negro. Y eso es debido a lo siguiente: dado que la radiación y la materia estuvieron tan fuertemente acopladas y en equilibrio, lo que uno esperaría es que esa radiación presente una distribución del tipo cuerpo negro. Eso se estudia en... Muy bien. Cuarto año. ¿Sí? Entonces, una vez que descubrieron la radiación de fondo en el 65, lo siguiente que dijeron es, bueno, a ver si encontramos que tiene esa distribución de cuerpo negro. Esto que está acá son resultados de un paper del 68, y lo que lograron hacer es medir a diferentes longitudes de onda. Pero el problema fundamental es que lo interesante, digamos, habría que encontrar el máximo que está por acá, y el problema de eso es que la atmósfera es opaca a esas longitudes de onda, ¿no? Entonces es extremadamente difícil o imposible medir en la Tierra todo el espectro de cuerpo negro. ¿Qué sería lo ideal? Bueno, medirlo con un satélite, salir de la atmósfera y medirlo con un satélite. Eso se hizo en 1989 y lo que encontraron es lo siguiente. Encontraron la línea verdecita es lo que es la ley de Planck o de cuerpo negro, y los datos experimentales, los datos de radiación de fondo, son los puntitos rojos que tenemos acá. Sí, le metieron ahí un poquito de... Y entonces se conoce como la radiación de fondo como el mejor ejemplo de lo que es una ley de cuerpo negro. Digamos, no hay nada en laboratorio, nada que pueda generar algo tan parecido a lo que da la ley de cuerpo negro de Planck, ¿no? Es tan así que digamos, esto tiene barritas de errores, pero cae dentro de la propia línea. Es una cosa interesante. Bien, a partir de entonces de
saber que la radiación de fondo presenta un espectro de cuerpo negro, uno puede saber o puede sacar información de esa radiación de fondo. Puede sacar, por ejemplo, que la temperatura entonces es de unos 2,725 más o menos, eso que está ahí, Kelvin, 0,0 Kelvin. Y también puede sacar la densidad de fotones. ¿Sí? Una vez que uno sabe que eso se comporta como un cuerpo negro, puede sacar la densidad de fotones que tenemos en el espacio. Y lo interesante es que si comparamos la cantidad de fotones o la densidad de fotones que tenemos y la densidad de bariones o de materia, vamos a encontrar que el universo en realidad es un universo prácticamente de fotones o de luz. ¿Sí? Fíjense que hay 2.000 millones de fotones por cada barión o por cada barión, cosita, ¿sí? de materia, unidad mínima de materia. Es decir, que bueno, eso, básicamente vivimos en un universo que es básicamente radiación, ¿no? No la vemos por la longitud de onda y eso que tiene, pero básicamente es un universo de radiación. Y otra cuenta así cortita que se puede hacer es, en función de esa densidad que sabemos que hay entre fotones y bariones, podemos pensar lo siguiente: bueno, ¿por qué el universo tiene materia y no tiene antimateria? ¿O por qué el universo, se podría pensar al revés, que el universo debería ser simplemente radiación? Si hay misma cantidad de materia que antimateria, se aniquilaron y formaron únicamente radiación. Entonces, a partir de la densidad que teníamos antes, se puede ver que si pensamos en una etapa del universo mucho más lejana, del orden de 2,5 por 10 a la menos 5 segundos, en esa etapa ocurría este proceso, que eran quark y antiquark se aniquilaban y formaban fotones. Y a partir de la densidad que observamos hoy en día de fotones y bariones, se puede calcular que tuvo que existir una pequeña desigualdad muy chiquita entre quark y antiquark, de modo tal que sobreviva la materia que sobrevivió. ¿Sí? Esa diferencia es esta que está acá. ¿Sí? Y eso se puede saber, entonces, en función de lo que conocemos de la radiación de fondo del cálculo que vimos antes. Bien. La radiación de fondo, además de esa distribución de cuerpo negro que vimos, presenta algo que se denomina anisotropías, que es decir, variaciones por encima y por debajo de ese valor medio de 2,7, que son extremadamente chicas, ¿no? Son del orden de los microkelvin. Pero esas anisotropías que están ahí fueron generadas cuando el universo tenía 300.000 años. ¿Sí? Entonces, extraer información de eso que está ahí es importante porque uno puede conocer el universo casi prácticamente en sus comienzos, ¿no? Este es el primer mapa de anisotropías que se obtuvo, que prácticamente en el límite de resolución del satélite, y entonces en 2001 se lanzó un segundo satélite para medirlas con mayor precisión. ¿Sí? Y ahí va a aparecer el chaboncito de nuevo. Ahí está. Ahí está. Nos quedamos sin audio, pero cantaba el chabón. Bueno. ¿Sí? Esto si quieren lo podemos pasar. No sé. Sí. Bueno, la idea es que en realidad el satélite no mide directamente este mapa que está acá de anisotropías, sino que lo que mide es podemos descomponer los datos en lo que se llama armónicos esféricos, y dentro de los datos vamos a tener un modo constante, vamos a tener esto que está acá sería el momento dipolar que se llama, para el L1, que eso es producto de que el satélite se está moviendo respecto a la radiación de fondo. Entonces por Doppler va a tener, cuando se acerca va a tener un corrimiento al rojo y cuando se aleja un corrimiento al azul. Entonces esos datos hay que sacarlos porque no forman parte de la radiación de fondo, y si sacamos estos dos primeros modos vamos a llegar a esta pinta de
radiación de fondo, y acá lo que observamos en realidad es la galaxia, ¿no? Tenemos todo esto que está acá, es una señal generada por la galaxia, entonces también hay que sacarlo. Si sacamos todo eso, llegamos a esto que está acá, que es nuestra radiación de fondo. Si hacemos de esto que está acá lo que se llama calcular la potencia angular, es decir, calcular, sería como una descomposición del tipo Fourier, una cosa así, vamos a llegar a esto que está acá, que se denominan los picos acústicos. ¿Sí? La distribución para... Opa, acá metió como... sí, a diferentes ángulos que mido correlación. Lo interesante es que van a aparecer estos picos acústicos que dependen de cómo era el universo inicialmente. Estos picos son debidos a que yo tenía en el universo un plasma básicamente de materia y radiación, ¿no? Entonces, las ondas acústicas que estaban en ese plasma se iban a traducir en zonas más densas, zonas menos densas, o zonas más calientes, zonas más frías. Esas diferencias son las que se pueden llegar a observar hoy en día y representan estos picos acústicos. No sé si esto tiene internet, pero... A ver. Sí. Es interesante, a ver si lo hace. Pueden ir a una página así, porque hay modelos para... Acá estoy haciendo mierda del micrófono, ¿no? Con esto. Sí. Hay páginas para construir esos picos acústicos en función de la composición de un universo que uno puede crear. O al revés, ¿no? En función de los datos que tengo, ver cómo era el universo, cómo es el universo. ¿Sí? Entonces fíjense que puedo... claro, no lo están viendo porque no está. Ahí está, ¿no? Estos serían los picos acústicos que vimos. Y entonces, en función de cómo voy variando lo que sería materia oscura, materia normal o energía oscura en el universo, eso me va a ir cambiando la posición de los picos y la intensidad relativa entre los picos. ¿Sí? Entonces, puedo hacer al revés. Conozco los picos, conozco la distribución, conozco qué cantidad de materia oscura o energía oscura tengo en el universo. Eso suponiendo las propiedades que tiene esa materia oscura y energía oscura, pero ¿qué propiedades le asignás? Le asignás propiedades de no sabes lo que es, pero sabes cuánto hay. La idea es que la materia oscura interactúa gravitatoriamente con la materia normal, pero no interactúa con la radiación. Entonces, eso se va a traducir, podés llegar a reducirlo a una especie de un oscilador con un amortiguamiento. Y ahí van a aparecer, digamos, las constantes elásticas de eso, de amortiguamiento, van a depender de estas tres cosas. Pero podés llegar a modelar en base a las interacciones que vos suponés que existen entre materia. No sabes qué es, pero supones la interacción que tienen. Esto también estaba arreglado. ¿Quedó bien o no? Más o menos, ya. Bueno, no importa. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, es que se puede determinar esto. Que el universo en el que vivimos es 73% energía oscura, 23% materia oscura y 4% materia ordinaria. Bien, así como para terminar, para que no... se lanzó un tercer satélite, que es el satélite Planck, que es el que está ahí. No sé si escucharon que el año pasado, o por ahí, encontraron algo que era evidencias de una etapa inflacionaria del universo. Eso fue un trabajo en conjunto de un observatorio que es terrestre, el BICEP, y los datos de Planck que están ahí. En realidad no lo encontraron y hay una discrepancia entre esos datos. Se esperaba que los datos de Planck se presenten este año, parece que se van a presentar el otro. Así que no puse nada por eso. Lo llamé para ver si no me dieron nada tampoco.
Le dije, voy a dar una charla, no quisieron. Una de las cosas sí que apareció me pareció interesante es esto que está acá, que es, hay como una primera evidencia en los datos de Planck de que existe un fondo de radiación de neutrinos, ¿sí? Que es una predicción. Así como hay un fondo de fotones, también tiene que haber un fondo de neutrinos. Y parece que hay ciertos indicios indirectos de que eso es así, implícito de nuevo en la radiación de fondo, ¿no? Es otra información más contenida en la radiación de fondo. Bueno, y simplemente que está acá, digamos, es como el próximo satélite que se piensa lanzar, más o menos 2020-2025, para estudiar la radiación de fondo aún con más detalle, sobre todo la polarización, ¿no? Bien. Entonces, ahora viene la tercera parte, que es la etapa bizarra de esta charla, que es esto que está acá, justamente. Yo para eso le traje... No, esto está todo preparado, lo que sé. Como es una ópera, tiene que tener un programa, ¿no? Está todo pensado. Esto lo pagó Miguel, así que no hay problema. Se pueden ir repartiendo esto. Van así, agarran toquito para atrás. Toquito para atrás, así van pasando. No sé si alcanza por ahí. Y ahí van a encontrar el programa de la ópera, ¿sí? Van a encontrar para armar en sus casas una super bolita de radiación. La tienen que recortar, un poco de paciencia y te queda la bolita. Pero, bueno, la idea es la siguiente, ¿no? ¿Qué? ¿Está el chabón cantando? ¿Está? Bien, la idea es la siguiente. ¿Podemos prender la luz? ¿Qué? No me digas que superamos la capacidad de... Esto es lo que me pudo afanar. Claro. Era una factura que no me cerraba, a ver dónde está. Bueno. Bien. Hice 30 y superamos. Todo un récord. Bueno, un poco, pero la idea es la siguiente, que me pareció interesante como rescatar esto que es el que está acá, que apenas se ve, pero es George Gamow, ¿no? Que lo nombramos al principio como el creador un poco de la idea del Big Bang. Y George Gamow también era conocido por la divulgación que hacía. Tenía libros de divulgación, librito de divulgación. Hay uno de la selva de la mecánica cuántica. Bueno, está en la selva cuántica. Sí, y hace divulgación de lo que es relatividad, lo que es cuántica, y hay una partecita que se denomina justamente la ópera cuántica, la ópera cósmica, que es lo que está acá, ¿no? A ver lo que tienen ahí, espero que lo encuentre. Está con la partitura, está con todo, o sea que podés hacer lo que quieras acá. Bien. Le daba al licorcito ese, y de eso salió claramente salió esto que está acá. Abate, no sé quién lo está leyendo. Sí, entonces la idea es la siguiente. Primero canta Georges Lemaitre, su idea. Después tiene la indicación que tenemos acá, que es alegre y medio ebrio. Eso es la descripción. Acá canta, se levanta Gamow, digamos, termina de cantar Georges Lemaitre, se levanta Gamow y canta su partecita, que es medio larga, pero bueno. Lo que yo quiero hacer, y esto ahí me tiene que hacer como un corito. ¿Está todo de acuerdo? Bien, perfecto. No voy a cantar, pero pará. Nos tenemos que poner medio ebrios. La idea es lo siguiente, fíjense que está escrito de modo tal que la última partecita se repite. Que el universo se expande es un hecho muy real. Que el universo se expande es un hecho.
¿Sí? Se va en la parte de Gamow, ¿no? Acá tenemos. Opa, ¿por qué me quedo así? No. Ah, esto me quedó mal. Bueno, esa partecita quedó mal, pero el resto está bien. ¿Cuál es la parte que se repite? La que dice que el universo se expande es un hecho muy real, después repite lo mismo, que el universo se expande es un hecho muy real. La parte de... Y así va siguiendo. Entonces la idea es, yo leo la primera parte y ustedes me hacen como de corito de la segunda parte y me repiten el último pedacito. Y hacemos resumen de la charla con esta partecita de la ópera cósmica. ¿Sí? Si no, le saco el papelito encima. Entonces dice así. Acá podríamos apagar para que se vea mejor. Bueno, dice así. Entonces, terminó de cantar Georges Lemaitre, ¿no? Su partecita, el átomo primitivo, qué sé yo. Se levanta Gamow y canta esta partecita que sería: Abate, nuestros conceptos coinciden en lo esencial. Que el universo se expande es un hecho muy real. Que el universo se expande es un hecho muy real. Sí, porque se está expandiendo. Se está expandiendo el... ¿Para qué sigue? ¿Para qué sigue? Muy bien la indicación del medio ebrio, se ve que... Creo usted que hubo un principio, yo lamento diferir. Tampoco acepto su juicio de cómo empezó a existir. Por el átomo primitivo, ¿no? Hubo un flujo de neutrones, dice Gamow, claro. Ah, esto lo tendría que ir cambiando, pero es lo mismo. Hubo un flujo de neutrones, no un átomo primordial de infinitas dimensiones, es su eterna inmensidad. Aquellos gases antaños, a su mayor densidad, hace 1.000 millones de años se tuvieron que prensar. No, esto es genial. En ese momento crucial hubo un incendio espacial. Tanto luz y materia eran de importancia similar. Y aquella explosión primera, ¿eso es? No. En ese momento crucial, no, me perdí, acá. Y aquella explosión primera, el chorro de luz volvió, lo que solo era una pizca de materia en expansión. Acá viene la parte de recombinación que vimos, y dice, la luz ya palidecía muchos milenios atrás, la materia se imponía por su abundancia tenaz. La materia se condensó, como lo propone Jeans, la protogalaxia formó nubes gigantes de gas. Se está formando las galaxias, muy bien. Destrozadas y dispersas, nubes de gas formaron una cúpula de estrellas que el cielo iluminaron. ¿No? Se formaron las primeras estrellas, bien. Las nebulosas viajarán hasta la hora sombría, en que el cosmos se encogerá sin vida, negra y fría. Esa es media rara. Y ahí terminamos. Salió por acá. Bien. Alto, Sí. te dejaste sin palabras, la verdad. Impecable. De esto no hay vuelta, o sea. Ya creo que a partir de ahora va a curarte y después de las charlas. La próxima charla de Aldo me quiero. Claro, no sé qué vamos a hacer. Aparezco colgando por acá. Bueno, Preguntan, los muchachitos del campo de afuera que están en la ambulancia vienen. Son amigos míos, ya. Sí, sí. nadie va a preguntar nada después. ¿Preguntas en serio? ¿Preguntas en serio? La anisotropía de la radiación de fondo, Sí. ¿eso es lo que da información de la forma inicial que tenía la bola de plasma? Claro, exacto. Esos modos acústicos son reflejo de las ondas de presión que había ahí adentro. Y esa falta de isotropía, ¿a qué se cree que se debe? Bueno, esas fluctuaciones en realidad vos podés medir, encima podés hacer, a ver, ¿podemos volver para atrás esto? Para atrás, a ver. No. Es como la condición inicial, ¿no? En realidad tenés varias cosas. A ver si está por acá.
No. Todo esto. Opa. Acá. ¿Y esto cómo era? F5 no. Shift. ¿Dónde está Shift? ¿Sí? Dependiendo de la escala angular que vos tenés anisotropías que están formadas. Esto que está acá sería está relacionado con fluctuaciones del plasma en sí mismo. Y de acá para acá pertenecen a una etapa anterior, porque causalmente no podés modificar ciertas distancias, porque pensás en 300.000 años, si hay regiones que no pueden estar conectadas causalmente. Entonces, tenés información de cómo el universo en diferentes etapas, ¿no? Bastante. Antes del paso, ya terminó la charla, pero la ventaja del puntero láser es que puedes señalar sin acercarte al pantalla. Digo, ¿no? Ya después de esto estoy perdonado en todo. O sea. Una pregunta. Esos 13.800 millones de años entonces se pueden asegurar hasta los 300.000 años en realidad. O sea, es la edad hasta los 300.000. Después de ahí en más, ¿cómo sabe que tiene 300.000? No, porque la radiación se crea ahí. Pero la radiación se crea antes en esto que decíamos, creación de quark antiquark, ahí ya tenés la radiación. Lo que hace a los 300.000 años es se separa de la materia, dejan de interactuar. Se comporta como dos cosas distintas. Antes era toda una misma cosa. En Pero, realidad, la información entonces de la radiación te aporta desde el inicio. Desde el inicio se crea, digamos. Exactamente, te aporta, sí. Pero la edad del universo la estimás por... En realidad creo que hay varias formas de estimarla, pero la estimás por la constante de Hubble. Sí. ¿Tenés información sobre algún otro modelo alternativo que hayas planteado para, ¿De qué? para estas observaciones? Para explicar esto no, digamos, el más completo es el modelo de Big Bang que explica lo que se observa. Las explicaciones alternativas, una podría ser la de Hoyle, que había dicho que era pensar como que hay como hilitos de carbono, cosas así que pueden generar una distribución del tipo cuerpo negro, estilo de esa cosa. Pero, digamos, el modelo más aceptado es un modelo de Big Bang. Yo tengo una pregunta. Sí. Así de ignorancia. En la oficina que vos estás, ¿no? Está bien. No, o sea, con todo esto queda claro el origen del Big Bang, digamos, ¿no? Del universo con el Big Bang. Guarda que el Big Bang no es el comienzo, sino es la teoría de la evolución. Está bien. Ahora, ¿qué pasa con todas las otras teorías disidentes que convivían en ese momento hasta que se descubre esto? O sea, que ya está. No, quedaron porque todas eran conjeturas, digamos, ¿cómo haces que una teoría evolucione? Sería, buscas o diseñás un experimento en donde predecís cierta cosa, o tenés que ser capaz de explicar lo que aparece. Las demás teorías no podían explicar la radiación de fondo, por ejemplo. Y esto era una predicción del modelo de Big Bang, era una predicción de que tenía que existir una radiación de fondo. Entonces, por eso por eso aparece el paper y una semana después ya está como en los diarios como diciendo, es el super descubrimiento. Todas las teorías postulaban una forma de inicio distinta, digamos, de qué es lo que había en ese comienzo. Estaba postulado, no se sabía, era la hipótesis de que eso podía ocurrir de esa manera y a partir de ahí, sobre eso desarrollaron la teoría. Ya está escrito acá. ¿Está escrito? Y claro, el comienzo, solamente diferir. El problema es que cuando vos encontrás esto, la evidencia de qué es lo que había ahí, hay solo una teoría que podía explicarlo. Por eso, el grupo de Princeton se había dado cuenta que la teoría del Big Bang predecía una radiación de fondo y habían comenzado a buscarla. Claro. Por eso es que cuando vieron este experimento, dijeron, en realidad ahí después se encuentra que ya había descubrimiento de la radiación de fondo 25 años antes, por ejemplo. Pero nadie tampoco lo asoció con eso. El tema de la edad del universo en realidad tiene que ver con la constante Hubble, o sea, medir precisamente la constante Hubble. Sí. Y eso se determina viendo qué cantidad de materia oscura, energía oscura y materia normal hay. ¿Eso todavía está en discusión? Sí, en realidad sí. En realidad no sé si es la cantidad de materia oscura. En realidad
cada vez se va refinando más el sistema de medición. Primero eran esto que se denominan las estrellas cefeidas, que es cómo varía una estrella, puedes medir la distancia, qué sé yo. Después se descubrió que había dos tipos de estrella, entonces lo que era 530 el valor inicial pasó a 200, cosas así. Y después se encontró un método mejor que es por un método de supernovas, creo, una cosa así, que te permite todavía medir distancias con mayor precisión. Entonces, siempre se va como refinando el valor, pero se estima que está en ese orden, de unos 70 por ahí. Bien. La división que tenían ahí en Princeton, que recién mencionaba, la teoría del Big Bang, se basaban originalmente en estas cosas de las ecuaciones de Einstein que habían predicho agujeros negros y cosas por el estilo. No, era la idea de, si pensás que hay un universo con un origen, la idea de la generación de los elementos y pensar que existía radiación a una determinada temperatura. Entonces, por expansión del universo, esa radiación tuvo que bajar de temperatura y se encontraría un remanente a una temperatura, ellos predecían unos 7 Kelvin por ahí, pero basada en esa idea. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Pregunta alguna, a las dos. Vos. Bueno, Nacho, muchísimas gracias. Otro aplauso.